Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la justicia. El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es el miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Y usted sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es un buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto el mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla. Pongo el culo, compañero, y esa es mi vergüenza. Y mi venganza también. Soy más subversivo que usted. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Este manifiesto, del cual he leído algunos fragmentos, fue leído por el escritor Pedro Lemebel como intervención en un acto político de 1986 en Santiago de Chile. Pedro Lemebel fue perseguido, fue vilipendiado, fue segregado, le fue negada la posibilidad de ingresar a la canonización de los escritores chilenos en su momento por ser homosexual. Y quizás fue hasta su muerte, hace unos pocos años, cuando le empezaron a dar la posibilidad de ingresar en los territorios de lo que es la cultura y la literatura en Chile. Este texto lo leo como un preámbulo de esta fogata, no para folclorizar el día de hoy, sino para hacer un reconocimiento individual, muy personal y sobre todo colectivo de esas luchas que se tienen que llevar a cabo desde a veces el coraje, a veces desde los sótanos, de lo soterrado, de la adversidad, pero que gracias a personajes, a personas como Kenia Cuevas, hoy aquí en la fogata, pues podemos sentir que hay apenas quizás un atisbo de esperanza dentro de lo que a veces nos toca vivir. Kenia, maravilloso que estés aquí esta noche en la fogata. Bienvenida a Sistema Michoacán de Radio y Televisión. Muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecida con todos ustedes, ¿no? Y con el Estado de Michoacán por esta gran invitación. ¿Te ha tratado bien el poco? ¿Ya habías venido a Michoacán? No, fíjate que no es la primera vez que me toca venir. La verdad, pues el trato y las personas son divinas. Yo no sé si quisiera que nos cuentes tu vida, porque tu vida la has contado, ¿qué? Cientos de veces. Sí, muchísimas. Más bien hablemos de la vida y hablemos de estas circunstancias en las cuales te ha tocado vivir. Hay una frase aquí que me parece rotunda y me parece lo mismo triste pero poderosa. ¿Cuántas risas de pronto son cicatrices en la espalda? Yo creo que todas las risas que se han venido generando, ¿no? En la historia, por ser diferentes, ¿no? Y yo creo que esas son las risas que se van marcando en la espalda de cada una de las personas que nos consideramos dentro de un colectivo LGBT. Y son risas que se marcan desde el sufrimiento, ¿no? Desde el dolo, desde la discriminación y desde la violencia estructural que se ha ejercido sobre estos grupos que ahora son prioritarios y que se consideran parte de las personas vulneradas en sus derechos. Ahora que ves en los medios de comunicación, en los periódicos, en internet, el nombre de Kenia Cuevas, ¿qué piensas?
¿Qué piensas de ello? ¿Cuáles son las cosas que de repente pueden pasar por tu cabeza, pero también por tus emociones? Pues la verdad es que estoy muy tranquila de saber que la lucha que no nomás inicié yo, sino han iniciado otras personas, pero que hemos continuado algunas de nosotras, pues que la lucha va teniendo frutos, ¿no? Va teniendo esa visibilidad que debería de tener adecuada, integral, respetuosa, ¿no? Y yo creo que eso pues no tiene precio, ¿no? No tiene precio ni cómo pagarle a la sociedad todo este acercamiento y entendimiento que han tenido a través de mi historia de vida, ¿no? Y han podido comprender cosas o circunstancias que muchas de las veces pues no sabemos y no porque estemos ajenos a ello, ¿no? Porque la transexualidad y la homosexualidad siempre ha existido. Siempre hemos tenido una amiga, un amigo, tú lo mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, somos buena onda, cocinamos bien, ¿no? Cosemos muy bien. O sea, tenemos ciertas habilidades, pero desgraciadamente esas habilidades se acotan efectivamente a los espacios laborales en los que las personas trans han sido colocados históricamente, ¿no? El show travesti, las labores domésticas, la costura, las cocinas económicas, ¿no? Y entonces ahí es donde queda el rezago de derechos, principalmente laboral, ¿no? Exacto, y esa es precisamente quizás una de las luchas más complejas. Bueno, una de las tantas luchas en las cuales tú has puesto la mirada, el empeño, la voz, la palabra, las ganas y los gritos, ¿no? O sea, a veces también se lucha desde la ira, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al principio de la lucha de Kenia Cuevas, que fue visibilizar el transfeminicidio de Paola Buenrostro en el 2016, fue a base de gritos, de lucha, de tomar calles, ¿no? Y de expresarle a la sociedad, pues que yo ya estaba cansada, ¿no? De alguna manera de toda la invisibilidad, la criminalización que se ejercía hacia nosotras. Y bueno, toda esta lucha, ¿no? Empezó desde el 2016, pero pues en realidad pues ha sido fuerte, ¿no? El proceso, porque también al principio que yo empecé a luchar en el caso de Paola, yo no sabía leer ni escribir y vivía las mismas desigualdades que muchas otras personas lo siguen viviendo. Sin embargo, yo tuve el interés, la garra y el coraje de poder defender esa causa en ese momento porque era mi amiga, porque era mi hermana, ¿no? Independientemente de que fuera parte de la comunidad, era esa persona que me escuchaba, ¿no? Que podíamos convivir. Y eso fue lo que me dolió, ¿no? Que las autoridades criminalizaran su vida, ¿no? Su postura como trabajadora sexual y que no tuviera acceso a la justicia, ¿no? Entonces tuvimos que salir a gritar a las calles, a poner el cuerpo de mi amiga en las avenidas para demostrarle a la sociedad que así es como nos matan, porque siempre nos han asesinado, siempre nos han considerado como homicidios. Sin embargo, hemos luchado por el reconocimiento del transfeminicidio precisamente porque lo que no se escucha o lo que no se tiene como contable, pues no existe. Claro. Palabras como rabia y palabras como justicia no deberían de ser hermanas, ni siquiera primas, y sin embargo tienen que estar juntos en un país como el nuestro, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos con Kenia Cuevas en La Fogata. Regresamos a La Fogata, platicando aquí, pues, en este escenario. Ahora sí que a tus espaldas está toda la ciudad de Morelia. Kenia Cuevas, yo escuché en alguna entrevista que dijiste que hay que enseñarle a los niños y a las niñas, a todas las infancias, las niñeces, que mujer lesbiana, mujer trans, mujer son mujeres. Esa es una parte medular, es el comienzo, digamos, de una reelaboración de la sociedad. Creo que totalmente hay que reinventarnos, ¿no? Porque lo que ha estado escrito e inventado hasta hoy no nos ha funcionado. En la educación básica es un tema que nadie ha querido abordar, ¿no? Y yo creo que podría ser perfectamente una materia para poder aprender de ella, aprender de estas diversidades y también de otras condiciones de vida. Y por eso yo no lo acotaría en una materia LGBT, sino más bien en una materia de inclusión,
¿no? Donde podríamos abordar pues distintas problemáticas que enfrentamos como sociedad y cómo la podríamos ir debatiendo. Y así como lo dije hace rato, ¿no? 2 más 2 es 4, y así que aprendan que mujer cis, mujer trans y mujer lesbiana son mujeres, ¿no? Exacto. Y bueno, en este proceso me parece que la sociedad mexicana es conservadora. ¿Cómo la lees tú, ¿no? O sea, los cambios en México en este tipo de circunstancias son bastante lentos y a veces también a contrasentido de las leyes, a contrasentido de los gobernantes, ¿no? ¿Cómo se puede generar esto en un país como México? ¿Cómo ha sido ahí tu enfrentamiento, vamos? Bueno, pues ha sido difícil, ¿no? Porque me he encontrado con muchísimas barreras y resistencias, ¿no? Dentro de los gobiernos y de la misma sociedad. Pero también reconozco que la sociedad en general nos acepta muy bien, ¿no? O sea, todo mundo nos puede aceptar muy bien de alguna manera adecuada, asertiva. Desgraciadamente el sistema es el que no nos acepta, las instituciones son las que no nos aceptan y es donde se violentan los derechos humanos y se va marginando la vida de una persona LGBT. Entonces tenemos que entender pues que es un proceso de todos y de todas, que todos somos seres humanos, ¿no? Y que dejemos de tener pues esta visión, ¿no? De que las personas pues únicamente tienen que pertenecer a un sexo, ¿no? Y con esa ideología, ¿no? Entonces, yo creo que siempre desde la explicación científica, porque en 1990 la OMS retira de las enfermedades mentales la transexualidad y la homosexualidad, y a través de una investigación que se hizo, donde se comprueba que en un desajuste hormonal en el embarazo de la mamá es donde se genera esta transexualidad. ¿Cómo se genera? El ser humano, al momento de empezar a gestionarse en la pancita de la mamá, pues desarrolla primero su cerebro. Y en el cerebro desarrollamos el primer sexo biológico. Es donde nace la identidad de género, que es como te percibes. Desgraciadamente, cuando llega este desajuste hormonal, cambia el lenguaje hormonal y se traduce a lo contrario, ¿no? Entonces, si ya se había generado un género aquí, se empieza a generar biológicamente otro. Lo que hacemos las personas trans al nacer y al enfrentarnos a la vida es alinear lo que tenemos en el cerebro con lo que vamos a tener como expresión de género. Y en ese sentido creo que también las personas, por el desconocimiento, imagínate, 30 y tantos años, y no hemos podido entender que esto no es una locura, ¿no? Sino pues que es todo un proceso de hormonal que se vive desde el embarazo, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a entender de esa forma, te das cuenta que lo único que alineas es tu identidad de género, ¿no? Y en ese sentido, la orientación pues puede ser diversa, ¿no? Te puede gustar lo femenino, lo masculino, o ambas, o ninguna, ¿no? De alguna manera esa es la orientación, lo que te gusta, lo que te atrae. Entonces, siempre hemos confundido, ¿no? Pues toda esta interseccionalidad del género, la sexualidad, ¿no? La identidad, las expresiones, y todo tiene pues un proceso, ¿no? Y las personas trans pues estamos colocadas de esa forma, ¿no? Y yo creo que desde ese entendimiento la sociedad lo ha ido aprendiendo bien. Entonces lo que nos toca seguir trabajando y en la lucha es modificar el sistema, porque las leyes se construyeron por hombres y para hombres. Inclusive las mujeres tienen poco tiempo de haber ingresado a estos derechos, a esta lucha, ¿no? Entonces, si las mujeres cisgénero han luchado muchos años y lo han logrado, ahora las mujeres trans que rompemos estereotipos, que renunciamos a los privilegios del macho, ¿no? Y la lectura del macho nos colocamos en el sexo débil, ¿no? Que no es nada débil, ¿no? Las mujeres no somos débiles, ¿no? Pero esa es la creencia del patriarcado, ¿no? Entonces, pues tenemos que generar tantísimos cambios, ¿no? Y yo por eso siempre le apuesto a la educación. A mí me gustaría que esta charla, precisamente así como la estás planteando, sirviera no para revictimizarte, no para exhibir tu historia, sino precisamente para explicar, porque me parece que lo esencial de estas circunstancias es explicarle a toda la gente que nos mira, y así como hace un momento nos explicabas que te llamó una persona transfóbica para pedirte perdón, que más adelante me gustaría abordar el tema, ¿no?
esta reeducación, es romper con... Ahorita hablaste de una materia, de una educación, pero ¿no será deseducarnos también? Sí, de construirnos en su totalidad, porque pues no sé quién en la historia dijo, ¿no? Que pues que el azul es para niños, el rosa es para niñas, ¿no? En esta construcción del género, ¿no? El género es social, ¿no? Pero déjenme decirles que las prendas o el color pues no tienen género, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo a deconstruir que lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive nuestras creencias, nuestros usos y costumbres, pues no estuvieron bien, ¿no? Y que eso lo que nos ha conllevado es a llevar una línea de discriminación, de segregación, de violencia estructural e institucional que se ha venido como una bola de nieve al grado de que ahora pues todo mundo pues no encuentra lugares y espacios dignos e inclusivos para poderse sentirse parte de una sociedad. Tú nos has regalado en las entrevistas que has otorgado y a partir de las conferencias que has dado esta parte de tu niñez, ¿no? Naces en una familia determinada, tú le llamas disfuncional. Creo que todas las familias en realidad son disfuncionales, ¿no? O somos disfuncionales. Pero bueno, entiendo la parte donde tú estás planteando esa disfuncionalidad. Pero más allá de preguntarte otra vez esta misma historia que cualquiera que busque Kenia Cuevas puede acceder a ella es... ¿Cómo se da? Híjole, me parece muy complejo crecer, que pudo haber sido esa misma familia o muchas tantas, de muchos niños y niñas que deben estar ahorita quizás mirando este programa ahí como de reojo o viviendo la misma circunstancia que tú, ¿no? ¿Cómo reflexionar en torno a ello para que los papás y las mamás que en este momento vean y que tengan ahí al lado y digan, es que yo no sé qué hacer, pudieran un poco reconsiderar esta circunstancia? Pues yo creo que pues uno de los consejos fundamentales es que las familias informen, ¿no? Ahora tenemos pues varias herramientas, ¿no? Lo digital, el internet, ¿no? Que tiene muchísima información, pero también hoy en día existen muchas organizaciones que hemos emprendido, ¿no? Para poder visibilizar estas luchas, estas problemáticas y también las estrategias que nos han ayudado a salvar, ¿no? A las vidas, ¿no? De las personas LGBT. Yo le diría a sus padres que cuando no aceptan a sus hijos, pues desgraciadamente los mandan al matadero, como los puercos, ¿no? Desgraciadamente es así, porque México ocupa el segundo lugar en asesinatos después de Brasil, es donde más asesinan a personas LGBT. Y desgraciadamente la violencia estructural, sistemática, institucional que vivimos en este país, el machismo y también, pues no lo voy a descartar, ¿no? Las creencias que han venido pues a tomar la homosexualidad, la transexualidad como un pecado, pues han generado todos estos cambios, ¿no? Entonces, pues sí decirles a estos padres, pues que los acepten, que nunca van a dejar de ser sus hijos, nunca van a dejar de ser su sangre y que desgraciadamente, o muchas de las veces, pues después de tantos años de abandono, de olvido, es cuando viene esta añoranza, ¿no? De querer recuperar a sus hijos, hijas, hijes, y ya no se puede, ¿no? Entonces yo les diría a esos padres que no se pierdan la oportunidad de tener un hijo en casa, ¿no? O una hija o un hije y que no los manden al matadero. ¿Qué vive ese niño en esa familia? ¿Qué es lo que vive el niño? Pues yo creo que el niño vive mucha confusión, mucha desorientación, porque pues, o sea, no hay un tema claro, ¿no? En las familias mexicanas, ¿no? O sea, no se sientan a hablar como hablar ahorita del COVID, ¿no? Que se sientan y oigan, vamos a cuidarnos, vamos a tomar medidas. No se sientan para hablar de estos temas LGBT dentro de la familia y más cuando ya identificamos un niño, una niña, un joven, ¿no? Dentro de la familia, pues que se identifica con alguna expresión de género, ¿no? Entonces, híjoles, es muy difícil, ¿no? Muchas de las veces, pues hacer entender como estos conceptos, pero también entiendo que la sociedad en general, ¿no? La sociedad y los padres, las madres, ¿no? Que cuidan de estas personitas, ¿no? Y que luego no entienden, pues que se acerquen a la información básica, ¿no? Y que se acerquen a las personas que somos expertas para que les orienten. Porque si este niño o esta niña no sabe identificar cómo se coloca, cuál es su expresión, su identidad, su orientación, pues va a ir en un camino de desinformación, ¿no? Irse colocando en espacios vulnerables, ¿no? Porque cuando tienes desinformación, por decir, las mujeres trans tienen mucha desinformación sobre su transexualidad. Entonces, lo primero que encuentran es una mujer trans
qué es lo que ellas quieren ser, ¿no? Entonces se acercan a ellas y la mujer trans, desde su construcción, les dicen, métete esto, métete lo otro, deja tu familia, empiezan a dar sus consejos de madres trans, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos una segregación social y familiar. Entonces empezamos a crear estos núcleos de pertenencia, ¿no? Y entonces la verdad es que sí tenemos que pues seguir generando, ¿no?, esta empatía desde las familias, ¿no? Desde las familias empezar a educarnos, a deconstruirnos, a empezar a empoderarnos también la comunidad LGBT y que esos niños, niñas y jóvenes que se identifican con una expresión de género puedan tener una libre un derecho a la libre personalidad, ¿no? De alguna manera. Por eso estábamos buscando la ley de infancias trans, que mucha gente pues juzgó y criticó diciendo que queríamos imponer un sexo, ¿no? O queríamos imponer que los niños, niñas o jóvenes se metieran hormonas o se cambiaran el nombre. Y no es por ahí. Lo que estamos buscando es que estos niños y niñas tengan derecho al libre desarrollo de la personalidad, que puedan conocer texturas, colores sin ser prejuiciados, ¿no? Desgraciadamente, cuando vas al súper y tienes un niño pequeño y ve una muñeca y le llama la atención, ¿qué hace el padre o la madre? No, vente para acá porque eso no es para ti. Entonces ya le estás imponiendo un género y no le permites conocer. Entonces, desde esa ley estamos buscando este reconocimiento, estos derechos de las personas para que se puedan identificar de una manera asertiva sin imposición de un género masculino o femenino. Si ya desde la circunstancia hetero, vas a una juguetería y ves que del lado de las niñas hay planchas, hay trapeadores, y del lado de los niños puede ser astronauta, puede ser vaquero, puede ser... Ya ahí hay una circunstancia ahí. Y ya es una imposición, ¿no? Entonces te están imponiendo que debes de ser hombre o mujer y que desgraciadamente esta imposición viene también con las características cómo se debe comportar un hombre y una mujer, ¿no? Entonces eso también hay que deconstruirlo, porque si no cubrimos esas necesidades, por decir mujeres que somos llenitas o que tenemos la lonjita, pues por no cubrir ese 90 y 60 que es la perfección de la mujer, entonces acudimos también a procesos que pueden afectar nuestra propia salud. Igual los hombres, ¿no? Si no cubren esas necesidades que para hoy en día son mamados y tatuados, pues entonces no cubren las expectativas como un hombre. Entonces tenemos que aprender a conocer y explorar nuestros cuerpos y aceptarnos tal y como somos. Vamos a hacer una pausa, Kenia, si te parece, y regresamos aquí a La Fogata. Volvemos, no nos tardamos. Conversamos en La Fogata con Kenia Cuevas. Kenia, a esta edad que vives, con todo lo que te ha sucedido, con todo lo que has transitado, si le escribieras una carta a la niña que fuiste de 9 años, ¿qué le dirías cuando te fuiste de tu casa? ¿Qué le dirías en esa carta? Yo le diría que lo logramos, la abrazaría y le dijera que la quiero mucho. Yo creo que con eso se va a sentir confortada, animada, acompañada, porque esa niña ahora sigue siendo consentida, ¿no? Esa niña que no tuvo una infancia adecuada. Hoy todos los días soy una niña, hoy todos los días me consiento, hoy todos los días trato de ser esa niña, ¿no? Esa niña que cuando era niña yo sentía esa felicidad, ¿no? Cuando vivía con mi abuela, ¿no? A pesar de la violencia, esa era mi felicidad. Y hoy de grande, pues le puedo decir que somos felices juntas, ¿no? ¿Tienes noticias de tu familia? Sí, fíjate que yo en el 2010 yo salí de prisión, estuve 11 años presa casi, y desde que salí empecé a tener como buscar un contacto con las familias, ¿no? En total con mis sobrinos, hermanos, mi mamá. Y lo logré. Actualmente tenemos una relación hermosa. Hemos vuelto a construir una relación, inclusive con mis hermanos, ¿no? Y pues tratamos de hablar seguido. Tienen, o sea, desde los 9 años que no los veo porque todos viven en Estados Unidos. Pero pues nos hablamos seguido, nos hacemos videollamada, conversamos, hemos tenido pláticas entre familia, ¿no? Inclusive ahora mi hermano, el que me golpeaba, ¿no? Y el que me maltrataba,
pues ahora entre él y yo tratamos de unir el resto de la familia todo el tiempo, ¿no? Y nos estamos apoyando como familia para seguir uniéndonos, porque es una familia que desde hace 30, 40 años quedó pues totalmente desintegrada, ¿no? Y hemos logrado muchas cosas importantes y también nos hemos pedido perdón, hemos llorado juntos, ¿no? Y nos hemos abrazado a la distancia y pues lo que más añoramos, y creo que ellos y yo, pues es volvernos a ver. No es que me asombre, pero normalmente cuando uno pasa todas estas circunstancias por las cuales has pasado en la vida, siendo periodista me ha tocado, ¿no? Platicar, conversar con gente que ha luchado o ha sobrevivido a la lucha, ¿no? Incluso, y trae cicatrices por todo el cuerpo de todo tipo, ¿no? Tú nos comentabas que tienes incluso algunas cicatrices de balas, ¿no? Alguien que intentó ahí asesinarte. ¿Cómo es que sonríes? Te veo muy sonriente, te veo muy relajada. Vamos, ¿cómo se puede? Te digo, no es que me asombre, pero me gustaría que nos lo dijeras, ¿no? Pues mira, fíjate que hace algunos años yo llevé un proceso del perdón en mi vida, ¿no? Yo llevé un taller, pero el conocimiento lo obtuve ahí. Pero ya el proceso lo hice de una forma independiente y supe y aprendí, pues, qué significa pedir perdón, ¿no? Y perdonar, que es lo más difícil, ¿no? Y cuando decidí hacer este proceso personal, lo hice de una forma muy respetuosa e independiente. Y a pesar de que no tuve a las personas enfrente, logré pedirles perdón y también perdonar a todos mis agresores. Y cuando logré hacer eso, logré entender pues, que eso me mantenía en ese sufrimiento, ¿no? En ese dolor, en esa angustia. Y entonces por eso yo vivía contextos de vulnerabilidad, inclusive consumo de sustancias, ¿no? Y siempre revictimizándome. Cuando logré entender eso, logré sentir un sentimiento, algo muy hermoso, cosquillitas en el estómago, felicidad, ¿no? Y esa felicidad, que es lo que dije hace rato en un foro, pues se viene a entender de otra forma, ¿no? Yo antes pensaba en la calle, en la cárcel, ¿no? Que tener, pues, su dinero, que ser poderoso en la cárcel, en la calle, pues era el poder, ¿no? Y eso te hacía feliz. O tener mucha droga, ¿no? Todos esos conceptos erróneos. Y cuando me doy cuenta que eso no te da la felicidad, ni siquiera el dinero, ni siquiera los lujos, sino lo que te da la felicidad es que hayas hecho lo correcto en el día y que te sientas en paz contigo misma. Y eso lo siento todos los días de mi vida. Eso es importante porque por eso te decía, no me asombra que sonrías, pero sí me sorprende que no lleves a cuestas tu historia como un producto melodramático personal, ¿no? Como incluso un producto mercadológico que se pueda vender. Yo te lo he dicho, sí la pasé mal, ¿no? Sí me fue muy, muy mal, pero no puedo vivir toda la vida con eso, ¿no? No puedo enfrascarme toda la vida en ese sufrimiento, ¿no? Y revictimizarme todo el tiempo. Yo podría haberme quedado como víctima, como tú dices, toda la vida y vivir inclusive hasta de eso, ¿no? Pero decidí no hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque se trata de reivindicar, ¿no? Se trata de fortalecer y se trata de crecer como ser humano, ¿no? Y yo he crecido en 1000 formas, inclusive espiritualmente, ¿no? Perdón por la imagen que voy a decir, no has llevado por todas partes arrastrando el cajón donde Paola estuvo alguna vez en Avenida Insurgentes, ¿no? En Álvaro Obregón, ¿no? No has llevado su cuerpo por todos lados a donde vas, sino lo has dejado para luchar desde ahí. Sí, totalmente. Yo creo que desde ese momento decidí empezar a emprender una lucha, ¿no? Inclusive, pues sí, fue a través de ese ataúd, ¿no? Que tomamos, pero era la única herramienta que teníamos en su momento, ¿no? Era lo único que teníamos y que si yo no lo hacía visible en ese momento, si yo no lograba hacer público ante toda una sociedad lo que estaba sucediendo, desgraciadamente me iban a matar, ¿no? Y no íbamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque pues yo me hubiera quedado en el mismo contexto de trabajo sexual después de haber expuesto a este asesino en medios de comunicación y con todo el mundo, pues obvio iba a regresar por mí.
¿no? Así como mató a Paola, me iba a matar a mí. E inclusive yo recibí amenazas de muerte, atentados, ¿no? Tuve 2 atentados, uno con arma de fuego y uno con arma blanca. Inclusive un balazo, pues aquí me atravesó, ¿no? Me entró, pero el hueso desvió la bala, ¿no? Y el de aquí entró y salió igual el de acá, ¿no? Entonces, pues yo siento que alguien me cuida, ¿no? Inclusive todas las chicas que he acompañado a una muerte digna, porque también desde el 2016 me he dedicado a rescatar los cuerpos de estas mujeres que mueren en estos contextos de vulnerabilidad y de abandono, porque también, aunque no lo crean, una mujer trans vive la violencia aún después de muerta, inclusive que no rescaten sus cuerpos, sus familiares, y que los cuerpos se vayan a una fosa común o a una universidad de investigación, y pues estos cuerpos se pierden, ¿no? Y las vidas pues se olvidan, ¿no? Entonces yo por eso he decidido rescatar los cuerpos de estas mujeres para poder reivindicar. Aquí la fogata. Aquí están mis niñas Aquí están, hermosas. mira. Saludando sin duda y fortaleciendo esto que dices y este discurso acerca de la circunstancia. Ahorita en la pausa estabas, para ligarlo, estabas comentando porque que estás a punto de abrir el primer mausoleo. Y esto que dices es importante. Un derecho humano es el derecho a la memoria, el derecho a saber dónde están tus familiares muertos, dónde está tu familia fallecida, que es algo terrible lo que sucede en México con tantos desaparecidos día con día, que no podemos saber dónde están y cómo terminaron. Platícanos un poco sobre este asunto del mausoleo. Pues mira, yo desde el 2016 me he dedicado a rescatar estos cuerpos. Yo lo que hago es, cada vez que me entero que falleció alguien o que fue asesinada, voy al Ministerio Público, solicito el cuerpo para brindarle una cristiana sepultura, como todos tenemos derecho, pero también asignarles un lugar, ¿no?, donde puedan descansar. A través de que he venido rescatando demasiados cuerpos, en la contabilidad que tenemos en 6 años, casi 7, pues llevamos 60 cuerpos. Y en esos 60 cuerpos, 12 de esos 60 cuerpos, las familias de plano me dijeron que qué bueno que se murió, o no encontramos a la familia, ¿no? Entonces esos cuerpos pasaron a ser resguardo de la organización civil Casa de las Muñecas Tireses. Y bueno, pues al principio yo me empecé a tatuar una de las estrellas por cada uno de los cuerpos que estaba enterrando. Cuando llegué a 10 dije, no, esto no va a parar. Entonces decidí hacerme una constelación en el cuerpo, ¿no? Pero pues a raíz de eso, pues tengo varios cuerpos repartidos en varios panteones de la Ciudad de México, e inició un proyecto que venía buscando desde que mataron a Paola, nada más que pues toqué miles de puertas hasta que lo logré. Y bueno, a través de la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México, pues logramos conciliar un proyecto para poder construir en un panteón público el primer mausoleo para mujeres trans en el mundo. Y con el fin de concentrar todos estos cuerpos en una sola tumba, ¿no? Y que en este lugar podamos, la comunidad LGBT, brindarles homenaje, ¿no? Inclusive hacerles sus ofrendas, porque también desde el 2016 yo coloco la ofrenda de crímenes de odio en la Ciudad de México, donde mataron a Paola, ¿no? Entonces también un lugar donde llegarles, pues hacer nuestros usos y costumbres, ¿no? Porque también ellos se lo merecían, ellas se lo merecían, y de esa forma pues tener un lugar de pertenencia, de dignificar pues estas vidas, ¿no? Y reconocer sus identidades y expresiones de género, que en vida pues desgraciadamente no les tocó pues ver ya los derechos logrados, ¿no? En algunos casos, pero los que no, pues ahí vamos a reconocerles, ¿no? Y pues mencionar que en Londres en 1800 existió un mausoleo para trabajadoras sexuales, pero fue una forma más de discriminación y de segregación, porque como eran trabajadoras sexuales no podían estar en el mismo campo santo, ¿no? De la comunidad en general. Y bueno, esto no va dirigido de una forma discriminatoria, claro, sino más bien de una forma para reivindicar los cuerpos de las mujeres y reconocer sus vidas, ¿no? En un lugar donde se les pueda ir a llorar, porque también las recordamos, las extrañamos y les lloramos. Parece, bueno, es terrible, sí, pensar que todo lo que se le escatimó a una persona en la vida, hay un reconocimiento en la muerte a partir de un lugar donde vayan a descansar, ¿no? Sí, totalmente, pero también la lucha que he llevado y he emprendido desde los transfeminicidios, pues habla de todas estas necesidades, ¿no? De estas necesidades. Ahorita en Ciudad de México,
pues metimos la ley Paola Buenrostro, que está en proceso, pero bueno, es para tipificar el delito de transfeminicidio y queremos que se reconozca a nivel nacional, y desde entonces pues la búsqueda y de ahí el reconocimiento también de las familias elegidas para poder rescatar estos cuerpos, porque como lo he mencionado en mi historia, a mí no me reconocían como familia o amiga de Paola y no me querían entregar el cuerpo, y sé que en la ley no se permite si no eres familiar directo o tienes un vínculo sentimental. Y con ello, pues logramos que en la ley se reconozcan las familias elegidas y que se reconozcan a las víctimas indirectas que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+. ¿Para qué? Para que nosotras, amigas, compañeras, hermanas, roomies, ¿no?, de la vida de las mujeres trans, podamos ir a rescatar los cuerpos de nuestras hermanas, ¿no? ¿En qué momento dijiste, es o no es? ¿O me quedo sentada mirando todo lo que pasa o hago lo que estás haciendo? Justo el otro día que mataron a Paola, yo llegué a su casa y la persona que vivía conmigo, pues llegué muy desconsolada. Le llegué a enseñar el video que tenía como prueba que nadie me quiso aceptar. Y al verlo me dijo, híjoles, dice, está bien fuerte, ¿no? Está bien fuerte lo que acaba de pasar, pero aquí hay de dos sopas, ¿no? O te quedas con tus trancazos y te echas a dormir, o te enfrentas a la vida y empiezas a soltar trancazos. Y en ese momento tomé una decisión y decidí ir a soltar trancazos. ¿Y cuál es el balance? ¿Cómo te ha ido en este subirse al ring? Y a veces me imagino que sientes que es un boxeo de sombra. A veces me imagino que dirás, ¿yo por qué? Así como dijo un expresidente, ojalá no lo hubiéramos tenido, pero bueno, es parte de nuestro historial y también hay que hacernos cargo de la historia. Y a veces creo que también te enfrentas al aplauso después de haber ganado por nocaut. ¿Cómo manejas eso, ¿no? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? Pues la verdad es que desde que mataron a Paola me he dedicado tanto a trabajar, a visibilizar y a emprender proyectos que muchas de las veces no te das cuenta de los logros, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Por decir, un día me estaban reconociendo en la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en una mesa de lujo con el dueño de Lincoln, de Maseca, ¿no? Y todas esas personalidades. Y saliendo de ahí tenía que ir a otra entrevista donde te cambia totalmente el formato, ¿no? Y ya esa emoción y esa felicidad pues te la traduce a otra cosa, ¿no? Entonces, pues así me la he enfrentado durante casi 7 años, sin descanso, no hemos tenido vacaciones ni días de descanso, pero la verdad no me quejo. No me quejo porque también encontré pues una forma de encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Que era defender derechos humanos. Logré reconocer lo que soy capaz, ¿no? Y también de todo lo que puedo aprender, ¿no? Y eso también es muy valioso en mi vida, ¿no? Y lo sumo. Y no ha sido fácil, ¿no? Efectivamente hay veces que he querido tirar la toalla, pero siempre que escucho a una niña que me agradece o que me dice ya terminé la primaria o mamá, gracias a ti tengo mi tratamiento, gracias a ti me salvé la vida, dices, vale la pena, ¿no? Vale la pena desvelarte, vale la pena salir todos los días a chambear, vale la pena trasladarte de estado a estado en 5 años. O sea, vale la pena todo, te lo juro. Y el contacto con la gente, el escucharles, siempre me retroalimenta, ¿no? Yo les decía, pues ahora tengo un reconocimiento a nivel nacional e internacional y la verdad que a donde llegue me reconoce la gente y eso lo agradezco con el alma, porque creo que es la mejor forma de pagar un activismo. Y no es con dinero, ni es con reconocimiento, sino más bien es con el amor de la gente. Porque la gente ahora cree en mí, ¿no? Y eso me da una responsabilidad muy grande en el país. Pero también con esa responsabilidad, poder guiar a tantas personas en el país, pues me da esa felicidad y esa fortaleza para seguir adelante. Con esa compañía. Decía un escritor mexicano que ojalá algún día pudiéramos cambiar esta expresión vale la pena por vale el gozo. Totalmente de acuerdo. Y aparte, pues vamos a seguir hasta la raya. Pues hacemos una pausa porque nosotros también vamos a seguir hasta la raya, que los productores y Normita aquí que me cuente el tiempo nos diga que ya se acabó, pero nos queda un bloque. Hacemos una pausa y ahora sí decimos salud, genial. Salud. Y regresamos.
Continuamos en La Fogata y Kenia Cuevas, yo quisiera retomar lo que decíamos por ahí del segundo bloque. Te llama por teléfono una persona que te dice, hasta hace 10 minutos yo era transfóbico. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, no hace 10 minutos. Me llamó y me dijo, buenas noches con Kenia Cuevas. Y le dije, sí, dígame a sus órdenes. Y me dijo, te quiero pedir perdón. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo hasta hace 3 horas era transfóbico. Y después de ver el podcast que hiciste con Jessica Fernández, la verdad es que me impactó y pude entender muchas cosas. Y yo he ofendido y he golpeado a muchas mujeres trans. Pero también sé que no voy a poder reparar el daño y a través de ti quiero pedirles perdón y quiero ayudar ahora a la causa. Enseguida me pidió mi cuenta en PayPal, depositó una cierta cantidad de dinero y pues ha estado preguntando sistemáticamente, ¿no? Si estamos bien, si necesitamos algo, si requerimos apoyo. Pero yo creo que el hecho de compartir mi historia y que haya llegado a un público cisgénero en una sociedad general logró impactar en muchas vidas, en muchas conciencias. Reseté mentes, definitivamente. Y reseté familias, ¿no? Porque me han hablado familias enteras también diciéndome que se han sentado domingos enteros a ver el podcast, ¿no? Entender. Familias que tienen personas gays o lesbianas o bisexuales se han sentado a verlo para entenderlo. Se ha compartido en escuelas, se ha compartido en instituciones, en gobiernos, en otros países, ¿no? Y hemos tenido una audiencia muy, muy importante, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, ¿qué te digo? Feliz. ¿Qué es lo más complicado para que la gente que nos mira y también lo sepa, que enfrenta a una mujer transgénero? Claro, desde no encontrar trabajo, desde el seno familiar, ¿no? Hasta... Yo creo que lo más difícil es primero enfrentar a la familia, ¿no? O sea, enfrentarte a ti misma primero, ¿no? Después a la familia, y luego a la sociedad, luego a las instituciones, luego a todo el mundo. O sea, la verdad es que es un mundo en el cual te vas colocando a fuerzas, pero a fuerzas, en esferas de discriminación, en esferas de violencia, de vulneración a tus derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque te van deteriorando o te van excluyendo en tus derechos principales, ¿no? Como la salud, la vivienda, el trabajo, ¿no? La educación, ¿no? Porque pues en México todavía no podemos entenderlo, ¿no? Pero creo que pues que ahí vamos en el camino. Pues sí, ha sido muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que la gente hoy en día lo acepta muy bien. La gente en realidad lo acepta muy bien. La gente quiere ayudar, la gente quiere entenderlo. Pero el sistema, las instituciones, el mismo gobierno siguen teniendo pues esta visión patriarcal, ¿no? En el cual no nos permite entrar a todos los seres humanos a una igualdad, ¿no? Pero pues para llegar a una igualdad tenemos que generar primero una equidad, ¿no? Que todos esos grupos que no han sido privilegiados suban al mismo nivel y de ahí llegar a la igualdad, ¿no? Y creo que eso tampoco lo hemos logrado entender, porque luego decimos, pero si a ella trans le vas a dar el derecho a un bienestar por estar desempleada, pues dáselo a todas, ¿no? Y a todas las poblaciones. Perdón, queremos llegar a una igualdad, entonces saquemos a esa gente del hoyo, del fango, para que entonces empecemos a nivelar el barco, ¿no? Y entonces, pues ahí viene el desacuerdo de la sociedad, ahí viene el desacuerdo de las instituciones, ¿no? Inclusive ahora que están buscando la deuda histórica mujeres trans adultas mayores, ¿no? Que es un reconocimiento, pues, a toda la violencia estructural que han tenido, pues ellas exigen, ¿no? Pues que se les dé una pensión, ¿no? Que desgraciadamente no se les da. Y bueno, pues estas mujeres pues están luchando por eso y el gobierno lo que le dice, ok, les damos la pensión, pero se las tendríamos que dar a todas las personas de 50 años en adelante, porque nosotras, nuestra adultez es más temprana, ¿no? Inclusive la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 40 años, ¿no? Y entonces también nos vamos envejeciendo más pronto, ¿no? Por las condiciones de desigualdad estructural desde el momento que decides ser diferente en una sociedad.
Esas deberían ser las notas informativas que deberían de permear el periodismo, por ejemplo, ¿no? Este dato es revelador, abrumador, el sentido de la esperanza de vida, ¿no? De una persona totalmente. Y tiene que ver por la desigualdad educativa, la falta de salud pública, ¿no? El acceder a procedimientos irregulares como los biopolímeros, automedicarte hormonas. ¿Por qué? Porque eso no lo reconocen en la salud pública, ¿no? Y pues desgraciadamente si lo reconocieran les saldría más barato hacer cirugías plásticas que atender un modelante, ¿no? O sea, definitivamente, pero el gobierno no lo entiende de una forma como un derecho, sino piensan que es un privilegio. Por eso es mi pelea con el gobierno, ¿no? Porque yo les digo, esto no es una cuestión de privilegios, A mí me vas a empezar a respetar los primeros derechos que la Constitución mexicana y política me tiene por haber nacido en este país. Y después vamos viendo los privilegios, ¿no? Y desde ahí pues empezamos a atacar. Y lo que busca Kenia Cuevas no busca una ley específica, no busca privilegios en las instituciones. Ay, tú eres trans, pásale por acá. No. Que sean los mismos derechos, la misma atención para todos, ¿no? Pero lo que busco es que se reconozcan mis derechos básicos. Esos que sí se me niegan por ser trans o por ser gay o por ser homosexual o por ser bisexual. Tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad. Claro, por eso les digo yo también. Imagínate. Si me violentan en todos mis derechos humanos y en todas las instituciones, pues que también me violenten en el SAT para no pagar impuestos, ¿no? Pero ¿qué crees? Ahí hasta edecán te pone. Pásele, señorita, yo la acompaño. No sabe, yo le explico, no se preocupe. ¿Por qué no eso no lo hacen en una Secretaría de Salud o en una Secretaría de Educación? Porque no tenemos esa visión de ayudar. Porque los puestos políticos, ¿no? Inclusive ya el activismo se ha pues deteriorado, ¿no? Pensamos que ahí vamos a obtener pues poder y dinero y estamos equivocados. La política es quien coloca al pueblo para que lo represente y escuche al pueblo. Pero ya siendo políticos o diputados se olvidan del pueblo, se encierran en sus curoles y ahí se quedan, ¿no? Y las leyes y la voz del pueblo nunca se escucha. Y pensamos que hacemos política, ¿no? Lo que estamos haciendo es millonarios, ¿no? En la sociedad y que sigan ejerciendo la discriminación y la violencia. Que no se nos olvide el origen de la palabra mandatario. Exacto. ¿No? Que es cumplir el mandato del pueblo. Totalmente, ¿no? Por ahí va. Este discurso con el cual abrimos el programa, que es muy extenso, que leyó Pedro Lemebel, lo hizo a propósito de un reclamo a los gobiernos progresistas de izquierda que fueron ocupando ciertos estados de Latinoamérica y que persiguieron de manera irracional, si es que existe otra manera de decirlo, a los homosexuales. O sea, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque de 2000 años para acá, esto sí es un pecado y esto está mal. Pero de 2000 años para atrás, 5000 años, todo esto fue una normalidad. La homosexualidad, la transexualidad, ¿no? Entonces tengo mis dudas si 5000 años esto terminó siendo positivo y de 2000 años que llega el cristianismo ya es un pecado y es lo peor que te pueda pasar en la sociedad. Y empezamos con la persecución y en nombre de Dios hemos matado a muchas personas. Pero yo cuando empecé a escuchar a Dios desde la lectura de la Biblia, pude entender que yo soy hija de Dios y que Dios me acepta tal y como soy y que el mandamiento de Dios yo lo hago todos los días y que no necesito congregarme con pecadores igual que yo, que muchas de las veces quieren cambiar mi vida y no cambiar la de ellos, ¿no? Por supuesto. Kenia, pues ya me están avisando que se nos acaba el tiempo. Lástima. En los medios de comunicación normalmente decimos que el rating subió el rating o ahora, ¿no? Los seguidores y el número de seguidores. Yo quisiera agradecerte porque hoy nos has subido la dignidad al sistema michoacano de radio y televisión, ¿no? Muchas gracias. Hoy me parece que nos muy poderosa. Significamos y pues nos replanteas muchas cosas, pero también nos reafirmas la vocación que tenemos. De verdad, gracias, Kenia, no porque estés aquí, sino por lo que haces cotidianamente. No, pues muchas gracias, también muchas gracias a tu público, a todo Michoacán. La verdad les agradezco esta apertura y próximamente pues vamos a estar visitándoles para seguir emprendiendo el proyecto de Casa de las Muñecas, porque al final es un proyecto que quiero establecer en los 32 estados de la República. Maravilloso y mucha suerte, y estamos también para apoyar y difundir todo lo que hagas aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Totalmente de acuerdo, y recuerden que nuestra mayor venganza va a ser que todos seamos felices. Maravilloso, pues hay que serlo, hay que vengarnos y hay que ser felices. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias a este equipo de producción maravilloso de La Fogata. Buenas noches. Por cierto, mi nombre es Antonio Montero. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó